¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Sol, Julio, Alejandro, qué gusto verlos. Muchas gracias por la Igualmente. invitación. Gracias, gracias, muy Nada amable. más una cosa, doctor. Si nos puede escuchar, bájele a las bocinas y Por favor. escúchenos aquí por Zoom. Gracias. Ok, Porque si no escuchamos de rebote. su ¿Ya programa está si bien lo puede así? pausar. No sé cómo. O sea, usted debe tener prendida tal vez en su computadora el programa, se está escuchando ahí la bocina Ya, del tiene razón, programa. eso es, eso Hay es. que, Ahí voy. sí, Un momento, sí, Julio, no se sí, sí, preocupe. sí, sí. Ajá. Ningún problema. Listo, Sí, Ya. ya ya quedamos. está. Muy No bien, Perfecto, entendía qué ya se gracias. pasaba. escucha Buenas bien. noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues doctor, empecemos con la pregunta básica, ¿no? Llevamos todo un programa hablando de cómo los extranjeros, digo, los mexicanos, perdón, vamos al extranjero y exportamos, estamos exportando nuestra comida. ¿Por qué la comida mexicana es tan importante y además es tan bien recibida en el extranjero? Bueno, Sol, Julio, Alejandro, yo creo que tenemos excelentes razones para presumir de nuestra gastronomía. Y no se trata de un asunto que pudiera ser patriotero, así, como a veces suelen pensar que le echamos demasiada crema a los tacos, ¿no? Realmente tenemos un territorio prodigioso y realmente tenemos una historia milenaria. O sea, no, eso es algo que no se puede quitar, es innegable. Y cuando tú tienes el soporte cultural de tan larga duración, lo que creas en consecuencia es una gastronomía propia, distintiva, que además es un lenguaje de comunicación con el que te puedes comunicar con todo el mundo, porque todos comemos, pero comer comida de otros lugares suele ser difícil, porque nos enfrentamos al otro de una manera como súbita y extraña, pero lo mexicano siempre ha sido muy amigable, salvo algunos problemas que algunos extranjeros tienen con el chile y se va perdiendo cada vez. eh, en general se han estado cayendo todos estos mitos de que la gastronomía mexicana es difícil e incomible y todo. Lo que yo sí creo es que sí tenemos una gastronomía de tamaño presumible en el mundo. Claro. Es que yo no soy amigo de los rankings estos que Francia primero y que China después y que nosotros estamos con China. No, o sea, somos absolutamente incomparables. O sea, las gastronomías no pueden ser comparables de ninguna manera. Y entonces lo que tenemos que ver es la diversidad y nosotros tenemos una gastronomía con una territorialidad, unos ingredientes básicos, identificables y una forma de cocinar y de compartir que es presumible. O sea, la respuesta sería esa. Tenemos todo para hacerlo. ¿Cuáles serán los primeros registros de nuestra cocina, de la cocina prehispánica? Sí, bueno, pues son registros arqueológicos mayormente. Infortunadamente, nuestras culturas, no todas, pero no tuvieron una escritura. Entonces, la mayor parte de los datos que tenemos son del momento en la conquista, un poco después, cuando los cronistas y los frailes recopilaron información. Sin embargo, tenemos muchísima información arqueológica, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde nació el primer maíz? Bueno, pues fue en Tehuacán, en Puebla, o en Tlacolula, en Oaxaca, y también, también ha sido fuera de nuestro país, pero tenemos información así como muy clara de cuándo se empezaron a hacer las fermentaciones, cuándo se comenzó a hacer la nixtamalización, de la que han estado hablando, tiene por lo menos unos 2800 años. Si eso no se llama larga duración, y yo reto a cualquier gastronomía mundial a que pueda soportar con o sea, una técnica de mejoramiento de su alimento y además en sabor y nutrición, pues, pues que nos la enseñen, ¿no? Pero realmente es un soporte que podemos probar fácilmente, insisto, fuera del patriotismo que nos caracteriza, ¿no? Que nos Ujú. caracteriza. En Inglaterra se le reconoce a la reina Victoria por haber darle flores, por haber crecido la historia inglesa. Dentro de la época prehispánica, ¿hay algún emperador que es reconocido por haber creado o darle mayor importancia a la gastronomía prehispánica premexicana? Bueno, Alejandro, no.
Es famoso Moctezuma Xocoyotzin, ¿no? El último, Ujú. porque lo vieron los conquistadores y aparentemente presenciaron algunos de sus actos públicos y ellos son los que aparentemente dieron fe de todas estas cosas que sucedían en su mesa. Eh, Fuera de eso, la verdad es que nuestras historias nos han vinculado íntimamente con la tierra y no somos, como en otros lugares del mundo, no éramos, de estar como presumiendo, yo inventé las crepas y en mi corte se inventó el pastel, ¿no? Y acá en Nueva Zelanda la pavlova, ¿sabes? Nosotros no éramos de descubrimientos así como maravillosos y gloriosos. Teníamos un vínculo con la tierra que nos daba de comer, pero tan grande que el comer era algo efectivamente cotidiano, pero nosotros éramos tan hijos de la tierra como las plantas y los animales que nos alimentaban. O sea que un poco respondiendo a tu pregunta acerca de los tlatoanis y todo esto, pues las noticias que tenemos son verdaderamente cortas, ¿no? O sea, Claro. es un poco triste porque los españoles que nos conquistaron no se fijaron mucho en nuestra gastronomía, no les pareció excesivamente importante hacer un detalle de todo eso. Eso quiere decir que no tenemos un solo recetario del pasado prehispánico. O sea, cuando hablamos de cocina prehispánica, hablamos un poco del mito de la cocina prehispánica y con mucha razón de todas las técnicas, de todos los ingredientes que venimos arrastrando desde hace miles de años y que persisten y que podemos identificar como antiguos. Y ¿qué comía Moctezuma? Bueno, pues dice Bernal Díaz del Castillo que su mesa era fastuosa. Ujú. No lo podemos dudar. ¿Quién sabe qué habrá visto el cronista? No sabemos si vio un banquete de 300 personas y se refería a eso con 300 platos, que es mi opinión. ¿No? Ujú. Porque lo que se lee hoy en la textualidad es que tenía 300 platillos y escogía, ¿no? Ah, como que hoy tengo ganas de huitlacoche. Entonces, y los otros 299 o tlatoani, tíralos, no importa, ¿no? Total. Y eso no puede ser, porque nosotros no, nuestro vínculo con la tierra no nos permitía hacer ningún tipo de desperdicio. Comíamos sobriamente y teníamos y todo se come, nada se desperdicia, es una especie de regla. Claro. Entonces, pues con respecto, Alejandro, a los famosos que pues no sabemos de mucho y lo que sabemos pudo haber sido una exageración o una mala lectura de esas fuentes primarias que tenemos. Ujú. Ahorita que comentaste acerca de pues que los españoles obviamente nos conquistaron, siempre me ha quedado en la cabeza el hecho de que en especial los españoles como que piensan que al habernos conquistado nos vinieron a regalar todo y a civilizar y a todas estas cosas, ¿no? Y al final de cuentas siempre veo nuestra gastronomía, por ejemplo, que es lo que me apasiona, cómo nuestra gastronomía, aún siendo conquistados y todas estas cosas, sigue siendo 1000 veces más reconocida en el mundo, más vasta, más rica en el sentido de riqueza, no de sabrosa, ¿no? Que la comida española. No estoy diciendo que la comida española no sea rica y no estoy diciendo eso, simplemente definitivamente la nuestra es más reconocida en el mundo. ¿Por qué? ¿Habrá alguna explicación de esto? Sí, sabes que tiene que ver con la cultura y nuestra manera de relacionarlos con la tierra y con los alimentos, ¿no? Una cosa que a mí me gusta mucho pensar siempre, dado que nos han explicado toda la vida en la escuela, ¿no? Que fuimos víctimas de una violación cultural y bueno, a ver, nadie va a negar la enorme violencia de aquel momento histórico, eso es innegable, absolutamente. Pero tengo la impresión de que en muchos aspectos la conquista fue bidireccional. Es decir, que ellos nos conquistaron y nos sometieron, pero nosotros terminamos conquistándoles el paladar. Y me cuesta trabajo pensar en aquel renacimiento español, italiano, incluso francés, sin los ingredientes que América les dio. Nosotros conquistamos esos paladares y no lo digo yo, les salvamos la vida en muchos aspectos, puesto que les tocó la época de las hambrunas terribles, ¿no? Entonces, ¿por qué España, digamos, no... bueno, tiene una gastronomía fastuosa, pero ¿por qué digamos que no le hacen tanto caso como la mexicana que está en el ranking, ¿no? De entrada son varias cosas. Uno es la territorialidad. España es como Sonora, o sea, es un país chiquito.
en comparación a este monstruo que tenemos de país, maravilloso. Lo que puedes producir con tu entorno y con tu comercio allí es menor que lo que puedes hacer con las 32 gastronomías de menos que tenemos en este país, porque no es una sola, ¿no? Y me atrevería a decir 32 con los estados, más quién sabe cuántas municipales y que están allí. España también tiene sus regiones y tiene todo lo demás, pero su territorio es más pequeño. Y una cosa más importante, España y Europa han permanecido herméticos culturalmente frente a otras culturas, frente al otro. No son buenos para admitir cosas nuevas. El jitomate no nos lo aceptaron bien, ¿sí? Por eso se agarraban a jitomatazos en el teatro, porque les parecía un alimento pues más bien aventable, ¿no? ¿Por qué no aventaban zanahorias o por qué no aventaban? No, aventaban jitomates. Y todavía en España hay gente que se agarra tomatazos cada año en la tomatina, ¿no? Claro. Se desperdician enormes cantidades. El chile, hasta que no lo pulverizaron, lo endulzaron y lo convirtieron en especia, no lo quisieron. El guajolote se llamaba turco y por eso se llama turkey en inglés, porque pensaban que era de los árabes y no de nosotros. Hubo un enorme desprecio. Y la adquisición de nuestros productos, lo tengo que decir con una cierta rudeza, fue paulatina. Se tardaron hasta 300 años en tener jitomates en las cocinas españolas. Y la cocina italiana, por ejemplo, no vemos las salsas en los recetarios, sino hasta el siglo XVII. Las salsas de jitomate, que hoy la caracterizan, se tardaron 200 años. Y nosotros, en cambio, teníamos una cultura tan buena, tan flexible y tan amigable con la tierra, que sucede hasta nuestros días. Tú échame algo. Mi forma de traducirlo será chile y limón. O sea, lo primero que yo le voy a hacer a algo, un nabo o una cosa rara que me lleguen es, le pongo tajín, ¿no? A ver, porque ese es como un traductor universal. Y entonces, después, si no, lo empanizo, o como al pobre sushi, que lo empanizamos, le pusimos chipotle, chiles toreados, arrachera, y entonces lo convertimos en algo que ya ni los pobres japoneses recuerdan, entienden, ¿no? Pero es tan nuestro que nosotros hemos sabido amalgamar no solo a lo español, sino lo africano, que es una raíz olvidada, lo árabe, otra de las raíces malqueridas y olvidadas en este país, a lo asiático, lo chino, porque todo era chino, no importa si venían de Filipinas. Nosotros somos una cultura que ya por allí alguien albureramente, pero yo creo que lo voy a decir porque la verdad creo que vale mucho la pena, decía, el mexicano mestizo es como un buen mole, está hecho de muchos chiles. Ah, muy bien, sí. Exacto. Quiero decir que tenemos africano, asiático, sudamericano, porque tenemos con la NAO a Perú. El mundo se ha vaciado en nuestra mesa y nosotros hemos tenido la enorme capacidad de aceptar, modificar, tropicalizar, si ustedes quieren, y convertirlo en nuestro. De manera que tengo la impresión de que esa cultura tan abierta es la que ha permitido que la cultura gastronómica mexicana sea más amplia y más reconocida. O sea, quiero decir, la gente en el mundo de alguna forma se encuentra en nuestra comida porque ellos están allí en sus ingredientes. Claro. Doctor, una pregunta que estábamos teniendo en familia hace una semana. ¿Cuál será aquel país o aquel región, cultura? Estoy pensando probablemente la francesa o la italiana, que hayan tenido mayor permanencia dentro de la gastronomía mexicana. Me imagino que la primera, y probablemente en el mismo nivel que sería la estadounidense con la española, que tenemos mucha recepción, mucha importación de lo que es ser estadounidense en México, lo que es ser español en México, pero más allá de qué otra cultura o culturas son importantes. Y como usted es investigador y tiene mucho ejemplo y mucha capacidad en este sentido, una pregunta un poco extraña. Ojalá y usted me pudiera ayudar a ilustrarla, pero ¿existe algún país o alguna cultura, lengua, civilización que haya tenido una importancia trascendental en la gastronomía mexicana, pero simplemente nosotros lo ignoramos? O sea, ¿es que Algeria, Moldavia, Mongolia haya tenido mucha importancia o cierto nivel de importancia en la gastronomía mexicana, pero nosotros como que ni sabemos ni entendemos? Sí, definitivamente, y voy a poner el ejemplo más drástico, no solo por nuestro país, sino por el mundo entero. El mundo ha negado sus raíces africanas.
O sea, no, hasta ponemos a Adán y Eva güerillos, ¿no? Y cuando la raza humana nació de allí, muy probablemente teníamos la piel oscura. Es algo que está candente ahorita este asunto. Pero nosotros tenemos, porque vinieron muchísimas personas a fuerza, como esclavos del Ecuador africano, que los trajeron para acá, ellos trajeron su cultura. Y aunque podían traer poquito, porque no o sea, venían desnudos auténticamente y se los robaban, ¿no? Poco a poco fueron reconstruyéndose a sí mismos y creando una gastronomía muy rica, ¿no? Yo a veces cuando tengo clase lo digo también como un dicho y obviamente no racista, de que hay muchos alimentos de nuestra cocina mexicana que tienen mano negra. O sea, así de feo está el dicho, ¿no? Sí. Pero yo lo digo en la buena forma. ¿Cuántas mujeres de esta gente que vino de Tanzania, de Etiopía, de Somalia, del Congo, se quedaron a vivir en nuestro país y se trajeron todo lo que ellos sabían de aquellas cocinas que nos ha dado por llamar primitivas y tristes, ¿no? O escasas. Yo creo que, mira, por ejemplo, cualquier cosa que veas con camote en este país, que veas condimentado con leche condensada, por ejemplo, los carritos de camotes y de plátanos que adornan nuestras ciudades con su silbido, pues si uno lo analiza, se parece muchísimo a las condimentaciones africanas. Y si uno analiza, por ejemplo, cosas como el mole, que nosotros creemos tan autóctono y tan propio, cuando uno ve la mezcla, la retahíla de especias y de ingredientes que tiene el mole y lo compara con el Ecuador africano, te vas a llevar una enorme sorpresa de lo que pasaba allí. Pues es muy probable que en aquellas cocinas novohispanas donde se gestó la idea del mole, pues hubiera personas africanas trabajando directamente e impactándonos en su forma de hacer las cosas. Creo que es una de las más fuertes influencias, Alejandro, que tenemos, y que nosotros francamente nos ha entrequedado pena y la hemos ignorado, ¿no? O sea, en México he oído a mucha gente decir, en México no hay gente negra, ¿no? O sea, no es Venezuela ni es Perú donde la negritud se ve, ¿no? Aquí no. Pues es que no han ido al Golfo de México, ni han sabido de playas que se llaman Mocambo, ni de héroes culturales que se llaman Yanga, y todo el istmo de Tehuantepec está lleno de gente muy, muy africana, sí. No se fueron a ningún lado, allí están. Son una raíz que hemos querido olvidar, porque somos un país racista, y que hemos querido, sin querer, ignorar, de tanto que se diluyó, pero nos dieron un montón de cosas muy buenas, ¿no? De entrada, por ejemplo, uso de especias, muchos tubérculos, el plátano, el arroz con frijoles y plátano, todo esto es absolutamente negro, ¿no? Africano. Doctor, una de las cosas que hace en varios programas, una chef nos dijo, es que ella se enamoró de la gastronomía y de México por ver el sello mexicano, nuestro símbolo patrio, que es el nopal comiéndose el nopal con una águila comiéndose la serpiente. ¿Cuáles son los significados reales de estos tres elementos? Bueno, mira, reales, Sol, nunca tal vez lo vayamos a saber. Es un símbolo del pasado que se ha reinterpretado 1.000.000 de veces. Pero tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, en muchas culturas del mundo se piensa que el lugar donde ellos viven es el ombligo del mundo, ¿no? Es el centro del mundo. Y allí, en muchas mitologías, crece un árbol que sostiene el cielo. En este caso, ese es el nopal. Pudiera ser que el nopal sea como el eje del mundo que se levanta de la tierra horizontal hacia la verticalidad de la divinidad. La divinidad está representada entre los mexica por el águila, que es un símbolo solar, Huitzilopochtli, en pocas palabras. Y si tú te fijas en nuestro símbolo patrio, pues vas a ver que efectivamente es gastronómico porque se están zampando a la pobre serpiente, o sea, la tiene ahí aprisionada, pero con la otra garra está a punto de tomar una tuna que pues es generalmente roja y que es un símbolo más o menos de los corazones humanos que son otorgados desde la tierra hacia el cielo para que el sol tome su energía. El sol, Huitzilopochtli, no era un glotón malvado, matón, que quería sangre, no. Era una deidad muy diferente que las europeas, que puede morir si no es alimentado. Y nosotros, que fuimos creados y alimentados originalmente por ellos, tenemos en consecuencia la labor de alimentar a los dioses. Así es que para eso era el sacrificio humano.
que hoy nos parece bárbaro y terrible, pues desde luego, pero es el siglo XXI. No tenían derechos humanos antes de 1500, ¿no? Eso no existía. Así es que tú puedes ver las tunas, que pueden ser los corazones humanos, el nopal comestible al centro del mundo levantándose como el árbol de la vida, el sol viniéndose a alimentar, a vivir de lo que ha creado y de lo que en consecuencia recibe, y aparte hay una fusión del sol y del agua, de lo masculino y lo femenino, de la serpiente y el águila, que significa fertilidad, ¿no? El templo mayor tenía 2 templos en la parte de arriba, uno azul y uno rojo. Los que saben de eso han notado que el eje acuático azul es la agricultura y el otro es la guerra, y que sin guerra y agricultura no hay economía ni hay vida. Entonces, todo eso se conjunta en nuestro símbolo patrio. De alguna forma es gastronómico, puesto que se pueden comer más de una cosa de allí. Bien, Claro. yo aprovecho la oportunidad de lo que estás señalando, Alberto, para preguntar sobre un tema que siempre por ahí sale. Si de veras los aztecas comían carne humana, y si la respuesta es positiva, ¿por qué? ¿Cuál era el carácter ritual o el sentido de esta práctica? Es absolutamente indudable que lo hacían. Ajá. Sí, o sea, existe el registro arqueológico, existe la iconografía, tenemos muchas imágenes, por si acaso no le queremos creer a los cronistas que lo vieron, que lo presenciaron. Porque a veces pensamos, el cronista mintió para tener una justificación y aplastar. Eso podría ser una cosa. Pero la verdad es que uno ve la iconografía y ve por todos lados gente a la que le sacan el corazón y corazones volando y la águila tomando los corazones y vemos las esculturas con vasos para corazones y bueno, cuesta un poco de trabajo ya negarlo, ¿no? Sí, se hacía. El sacrificio era una cuestión ritual y comer la carne del sacrificado era también parte de ese ritual. No podemos imaginar que la gente tenía antojo de comer humano, ¿no? O sea, cuesta un poco de trabajo pensar que alguien le decía a su hijo, lánzate al mercado de Tlatelolco y tráete un muslito de tlaxcalteca, pero que esté bueno, ¿eh? O Que sea, se haya eso corrido bastante. es muy improbable, pero lo que sí sabemos es que por lo menos una vez al año los cautivos eran muertos en el Templo Mayor, que se les cortaba y que eran repartidos entre el barrio o calpulli, donde vivía aquel que lo había cautivado. Y no se le come para denigrarlo, sino para ponerlo en valor. Es decir, este hombre luchó con poder, con fuerza, con valentía. Eso es un valor, tiene carácter. Y yo adquiero ese carácter al consumir su carne. Es un poco difícil de entender para nosotros porque hoy no hacemos eso. Pero nos han comparado con algunas culturas africanas en donde sí, la cosa era consumir al enemigo y literalmente defecarlo para denigrarlo. Miren lo que quedó convertido mi enemigo, ¿no? Ese no es el caso de aquí. Aquí el caso era adquirir a través del consumo de lugares donde se manifestara la fuerza o el carácter, aquello que había caracterizado a ese guerrero. Los brazos, los muslos, el hígado, que hasta hoy decimos que es un hígado a alguien cuando tiene mucho carácter, ¿no? Y desde luego el corazón estaba destinado a la divinidad. Pero, a ver, sí comíamos, nada más que era en un contexto ritual y hasta donde sabemos no está en ningún platillo, así que digas, ¡ay, qué rico pozolito! Mejor con humano que con otra cosa. Es simplemente el consumo ritual que va por allí, sin ánimos además de justificar nada, ¿no? Nada más, así pasaba. Esos mitos entonces del pozole y de, por ejemplo, ¿cómo se llama el tamal que nos acaban de decir? Zacahuil, perdón, que al parecer había registros de que se comía con carne de humano, ¿no? Okay. Son falsos. No podemos negar. O sea, a ver, te lo tengo que decir así. El historiador trabaja con verosimilitud. O sea, ¿qué es lo que los datos y los documentos nos dan? Lo que nos dan son algunas menciones de que se comía carne humana y una sola mención de que el pozole era hecho con tlaxcalteca. Una. Por cierto, de un fraile que era de monólogo y que le hubiera gustado que sucedieran esas cosas para tener ocasión de intervenir. Ahora, para mí no hay ningún problema. Es muy probable que sí se haya comido un pozolito de tlaxcalteca ese día en especial, porque
pues eran generalmente tlaxcaltecas a los que agarraban y luego los que los sacrificaban. No es posible de negar. Y lo que pasó tal vez fue que cuando los españoles vieron esta práctica, les pareció satánica y terrible, pues lo que hicieron fue suprimirla. Y aparentemente la similitud que existe entre la carne de puerco y la carne humana, como que provocó una continuidad, pero ya sin el humano consumido. Tiene cara de mito, pero es probable que haya pasado, aunque no de manera cotidiana, sino de manera ritual. Esa es la parte que importaría resaltar. Bien, gracias. Dentro de estas culturas, ¿nos pudieras señalar las diferencias principales que encuentres entre los aztecas y los mayas? Entendiendo también que hay subdivisiones entre los mayas y los aztecas, en la parte gastronómica o en las partes culturales. Sí, claro. Mira, los mexicas tenían la suerte de tener un gran terreno dominado que además les tributaba. Entonces es perfectamente normal imaginar que la mesa de los mexicas era rica. O sea, que aquel mercado de Tlatelolco es como nos lo pintaron los cronistas, impresionante. Y cualquiera que vaya a un mercado de la Ciudad de México, me imagino la central de Abasto, que es la segunda central más grande de América, ahí te puedes encontrar absolutamente todo. Es decir, todo fluía hacia Tenochtitlan y es muy probable que la gente tuviera una gastronomía más compleja porque tenía más en disponibilidad, ¿no? Y de todos lados. Si es que conocíamos el chile, las achiotes, todos los ingredientes. Ahora, los mayas, caso aparte, pues no se hablaban, o sea, de hecho son de etnias completamente diferentes, con cosmovisiones diferentes. Ellos tenían una selva y un mar que explorar, y su gastronomía fue de una enorme complejidad también, aunque muy, muy diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, ellos cocinaban en el PIB, bajo tierra, y nosotros, esa era una práctica que habíamos abandonado hacía mucho porque era de nómadas en el norte de México. Sí se hacía, pero entre los mayas es característico el PIB, ¿no? La cochinita pibil, ¿no? Y aquí se observan hasta hoy los hornos de barbacoa, nada más que no teníamos el corderito, pero lo hacíamos con otras cosas. Allá tenían elementos como los chiles, que son ligeramente diferentes a los nuestros, el achiote como condimentación, muchas hierbas como la chaya, la hierba santa. Había una enorme diferencia de ecosistemas y por tanto tenían dos gastronomías completamente diferentes. Sin embargo, pertenecían a un mismo grupo de pensamiento con respecto a lo divino y lo humano, el hombre y la tierra. Así es que tenían comunes denominadores como el maíz, el frijol y la calabaza y el chile, ¿no? Que son los elementos básicos de nuestra milpa. Y ahí es donde está el concepto mesoamericano, ¿no? Concepto que no importa dónde vayas en nuestro país, te vas a encontrar como ese elemento básico. Bien, pues Alberto Peralta de Legarreta, doctor, profesor, investigador de la Facultad de Turismo de la Universidad Anáhuac, México, Campus Norte, muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Hay muchos temas, nos podríamos pasar la noche hablando de todo esto, pero por lo pronto, como en la buena comida, una probadita y ya tendremos